vamos a romper esos mitos sobre estos animales espectaculares. Y para ello vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Joa Naranjo. ¿Cómo estás, Joa? ¿Qué tal, mi querido Fer? Muy buenas tardes. ¿Qué te puedo decir? Contenta de estar con ustedes miércoles, mitad de semana, con Rompiendo Mitos, pero también con muchísimo frío, Fer. Creo que de todas las semanas, este día yo he sentido mucho frío. Así es, tenemos que estar con un cafecito al lado, ¿no es cierto, mi querida Joa? Con un cafecito, con un buen saquito para no congelarse y, por supuesto, en la compañía de Al fin Solos, mi estimado Fer. Por supuesto, de esta manera nosotros vamos a iniciar ya Rompiendo Mitos junto a Joana Naranjo. Rompiendo mitos con Joana Naranjo. Y cuando son las 17:33, aquí arrancamos Rompiendo Mitos. Hoy vamos a hablar mitos de las mariposas, de estas especies tan mágicas, tan bonitas, que estoy segura todos en algún momento nos hemos topado, más aún en nuestro país, en ciertos sectores, ¿no? Como en Mindo, como en Nono. Pero, ¿qué está pasando con estas especies? ¿Están en peligro de extinción? ¿Qué sucede con ellas? Les vamos a contar justamente de una iniciativa que busca hacer un censo mundial para salvar a las mariposas. Para eso quiero saludar a nuestro invitado. Se trata de Indiana Cristóbal Ríos Malaver. Indiana, muy buenas tardes. Bienvenido a Rompiendo Mitos. Te saluda Joana Naranjo. Buenas tardes, amigos. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Sin Solos. Y bueno, un abrazo muy grande aquí desde la ciudad de Manizales, Colombia, en el eje cafetero colombiano. También una tarde muy lluviosa. Qué chévere, Indiana. Gracias por aceptar nuestra invitación esta tarde. Justamente para hablar precisamente, yo ya les comentaba de este censo mundial para salvar a las mariposas. Se dice que hay más de 230,000 especies de mariposas y polillas en el mundo. Una biodiversidad asombrosa y alucinante. Pueden medir desde 1 centímetro hasta 12 centímetros de ancho y promedio de vida 2 semanas. Conocemos que el estado de solo alrededor del 1% de todas estas especies está bien, pero la mayoría de ellas está en constante peligro de desaparecer. Y justamente ustedes con esta organización Friend of the Earth están motivados justamente, Indiana, a salvarlas. Indiana, y para eso te pregunto, ¿qué pasa con las mariposas actualmente en el mundo? Tú como biólogo, ¿están en peligro de extinción? ¿Realmente los humanos estamos acabando con ellas o qué pasa? Bueno, miren, les cuento. Las mariposas son uno de los grupos más interesantes y biodiversos de insectos en los ecosistemas terrestres. Han logrado colonizar desde las tierras bajas, húmedas y secas hasta las zonas de alta montaña en los páramos, como también los hay en Ecuador. Y las usamos para muchas cosas, dentro de ellas como bioindicadores. O sea que estudiar sus comunidades y sus poblaciones nos pueden dar indicios acerca de cómo sus especies y sus poblaciones pueden estar cambiando en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, por el cambio global, el cambio climático. Es una de las cosas que muy seguramente está influyendo negativamente sobre las poblaciones de mariposas a nivel mundial. Y para eso hay estudios recientes. En los últimos 20 años han venido publicando datos científicos donde se nota que las poblaciones no solamente de mariposas, sino de insectos a nivel mundial están disminuyendo, y eso es algo realmente gravísimo porque todas las actividades de servicios ecosistémicos de las cuales nos servimos los seres humanos tienen que ver, por ejemplo, con la polinización, donde las mariposas y las polillas son supremamente importantes. Entonces, hay una alarma a nivel mundial para que nos pongamos las pilas a estudiarlas, a conocerlas y a establecer estrategias para su conservación. Ahora, Indiana, sin duda tú nos hablas del cambio climático y claro, la pérdida del hábitat es una de las principales causas de que disminuyan las mariposas. Pero ¿qué pasa también con la mano de los humanos? Yo te pregunto esto porque hay muchos mitos, por ejemplo, acá en Ecuador, ¿no es cierto? De que si ves una mariposa negra es señal de que alguien va a fallecer, entonces la matas. Acá hay una mariposa, tú seguramente sabes el nombre, que es una café con unos círculos, que también es considerada como que trae malas noticias, entonces como son grandes la matan a escobazos. La mano del ser humano también está acabando con las mariposas, quizá por estas creencias.
Claro que sí, mira, en mi región, donde yo soy en Colombia, que es la región andina, muy similar donde están ustedes en este momento, yo también crecí con mitos muy similares a estos. Cuando llegaba una mariposa negra muy grande y se posaba sobre la casa, eso era sinónimo de alguna situación dramática que iba a suceder en la familia, alguien iba a morir, iba a pasar algo terrible, pero tristemente son solamente mitos, son mitos que hay que, yo creo que hacen parte pues, de la riqueza cultural en Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, esos mitos en ciertos términos no son muy positivos para las especies de insectos. Como les hablaba anteriormente, los insectos y las mariposas y las polillas en general nos prestan muchos servicios a los humanos. Entonces son más bien inventos que vienen de muy atrás, de nuestros abuelos muy seguramente, por esa apariencia de pronto no muy agradable para ellos, el ver un bicho muy grande, oscuro, que muy seguramente es polilla, que llamamos aquí en Colombia polilla bruja, que es Ascalafa odorata. Y ahora en la época de lluvia es muy normal verlas pegadas sobre las paredes, sobre las luces, pero realmente esos son inventos de nosotros los humanos. Su presencia no es más que un indicador incluso de cierto grado de intervención que hay en las ciudades. Y yo sé que tanto en Colombia como en Costa Rica, donde tienen muchísimos datos acerca de la fluctuación y del decline tan grande de las especies de mariposas y polillas, muy seguramente en Ecuador esto también está sucediendo. Pero esos mitos yo creo que son parte de nuestra riqueza cultural, pero pues la verdad esto ya son cuestiones de la superstición local y regional, y no la presencia de una especie de estas. Yo creo que deberían maravillarnos, porque las estructuras que tienen las mariposas y las polillas a nivel micro son espectaculares. Cuando las tocamos, vemos que se suelta un polvito muy, muy menudo que nos quedan los dedos, y son microescamas. Son esas escamas que les dan los colores y las formas a esos patrones espectaculares. Entonces yo los invito a que la próxima vez que veamos una especie de estas, más allá de pegarle con la escoba, más bien miremosla en detalle, sus ojos, sus antenas, sus paticas, porque son animales realmente sofisticados. Indiana, ¿qué pasa si es común? Te digo porque hace un par de semanas yo tuve una visita en mi casa de esta mariposa que es bastante común acá en el Ecuador, que es esta negra con naranja, ¿no? Pequeñita, no es muy grande, pero la podemos ver. Y claro, se metió en un lugar, digamos, que era difícil salir para ella. Nos has dicho ya, vamos a romper ese mito de que las mariposas nos traen malos augurios o que son peligrosas. ¿Cómo hacemos para sacarlas, digamos? ¿Las podemos tomar de las alitas, por ejemplo, y ponerles por la ventana para que vuelen si estamos en un departamento o si están encerradas en algún lugar, estas grandes mariposas que yo te digo que se posan, ¿no es cierto?, en las paredes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Mira, por ejemplo, tanto las polillas como las mariposas, cuando digo polillas son las mariposas nocturnas, las que conocemos como mariposas, son las que tienen actividad más que todo en el día. Muchas veces, tanto las nocturnas como las diurnas pueden entrar accidentalmente a nuestras casas, buscando la luz, por ejemplo, de las bombillas. Cuando eso pasa, pues uno simplemente puede tomar un recipiente, un vaso, con la mano de forma muy delicada, hacer lo posible por soltarla a través de la ventana y a buscar algún sitio un poco más natural para estar. En este caso, como les digo, no representan ningún peligro. Yo sé que hay muchas personas que les tienen fobia. De hecho, la fobia a mariposas y polillas se llama lepidopterofobia. Yo conozco mucha gente que no pueden ver ni siquiera una mariposa en una foto porque enseguida les da mucho miedo. Es como lo que pasa con las arañas. También tienen muy mala fama, pero también las arañas son unos organismos muy sofisticados y supremamente importantes en todos los ecosistemas. Entonces, los invito a que si hay polillas o mariposas dentro de su casa, las aprecie, las admire, las manipule para ver que son realmente hermosas y sofisticadas, pero no hay necesidad de matarlas ni nada de eso. No hacen daño. De la biodiversidad, no hacen daño, definitivamente no.
Y mira, Indiana, tú decías también que aportan con mucho las mariposas y quizá no sabemos, ¿no? A veces, por lo general, tenemos en nuestro conocimiento de las abejas, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, las abejas nos ayudan muchísimo con la polinización, pero ¿qué pasa con las mariposas? Tú decías al inicio de la entrevista, aportan también, aportan a la naturaleza, pero aportan también a los seres humanos. ¿Cómo aportan las mariposas? Claro, mira, ¿por qué son importantes las mariposas en los ecosistemas? Las mariposas son insectos muy interesantes porque están en casi todos los paisajes naturales. Tú puedes estar en Ecuador desde la playa hasta la zona de las serranías, en el páramo, en las zonas frías, y siempre va a haber mariposas. Nos sirven como indicadores ecológicos de la calidad de los hábitats. Si yo encuentro una X o Y especie, ella me va a indicar si ese sitio está, digamos, urbanizado, muy modificado por la mano humana, o también me puede indicar que tiene una relación muy estrecha con esos bosques primarios de la Amazonía o de la zona andina, ¿cierto? En nuestros estudios de biodiversidad, ellas nos pueden servir como un termómetro, donde por medio de la presencia de sus especies y de sus abundancias, o sea, cuántas hay y cuántas especies, con esos datos podemos determinar, conocer los aspectos de su origen, de su evolución, de la evolución y el origen de la biodiversidad neotropical, que no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil son los más ricos en especies en todo el mundo. Entonces esas relaciones de las mariposas con los ecosistemas son supremamente importantes y aquí en América Latina todavía estamos en deuda de estudiarlas a profundidad, de realizar monitoreos en el tiempo y sobre todo de hacer proyectos de ciencia participativa. Por eso esta iniciativa con Friend of Earth es un censo global. Queremos saber qué especies están ahí en su ciudad o en el campo. Que usted tome una foto a través de su teléfono celular, nos la mande, nosotros la subimos a nuestra base de datos para tener ese dato ahora. Porque como va el mundo en este momento, dentro de 10, 15, 20 años, muy seguramente vamos a ver cómo van a ir disminuyendo las poblaciones. Entonces, son supremamente importantes porque también son polinizadoras de numerosas plantas y al ser polinizadoras pues, contribuyen a la generación natural de los bosques, adornan nuestros paisajes, les sirven como alimento a muchas otras especies de animales y transforman también la materia orgánica. Porque les quiero dar un dato muy curioso. Mucha gente piensa que las mariposas solamente se alimentan de las flores y eso es falso. También hay otros grupos que se alimentan de líquidos en el suelo, del popó que hacen los animalitos en la selva, de humedad, de exudados de los árboles, mejor dicho. Las funciones que cumplen ellas y los servicios que nos prestan a nosotros son supremamente importantes para nuestra supervivencia como especie. Y lo más importante que tú has dicho, Indiana, es que no causan daño, no pican, se alimentan de cosas que no nos van a afectar y sobre todo, como tú dices, ese polvito que dejan o muchas veces cuando las hemos tocado nos da miedo de saber que eso tiene algún contaminante. Pues no, nada, es parte natural de la mariposa. Ahora, Indiana, ustedes a través justamente de esta organización Friend of the Earth están empeñados justamente en salvar a las mariposas, en que todos apreciemos esa belleza, ¿no es cierto? Y evitemos la desaparición de estos insectos. Y justamente han iniciado pues un proyecto que busca hacer un censo mundial para las mariposas para promover justamente su conservación y, como no, la conciencia de todos los habitantes de cuidar a las mariposas. Cuéntanos cómo hacer este censo, ¿no? Porque yo digo, wow, qué difícil con estos animalitos que vuelan por todos lados, en todo el mundo. ¿Cómo llegar a hacer un censo? Bueno, es supremamente importante y yo creo que en los últimos 10 años la ciencia ciudadana o la ciencia participativa ha sido un eje muy importante del conocimiento y de la apropiación de la biodiversidad hacia la gente de las ciudades más que todo. Con esta iniciativa nosotros lo que queremos es documentar las especies de mariposas que estén al alcance de las personas, esas especies que están por ahí volando cuando vas al trabajo, cuando estás en la casa y entró accidentalmente esa mariposita. Lo que queremos es tener ese registro, georreferenciarlo a través de unas coordenadas muy específicas para saber en qué sitio exacto llegó y ojalá tener muchos datos a lo largo del tiempo, en los próximos meses y también en los próximos años, para tener una base de datos, con eso tener un precedente importante de cómo están cambiando
poblaciones en el mundo. Entonces yo creo que la ciencia participativa, la ciencia ciudadana en estos años recientes ha tomado mucha fuerza. Ahora mismo la pandemia nos ha enseñado cómo la biodiversidad está queriendo retornar a ocupar sus espacios dentro de las ciudades. Entonces, para las personas que vivimos en las ciudades, que nos servimos de todos esos servicios como el agua, el oxígeno, los alimentos que nos dan el campo, es supremamente importante conocer y reconocer y darle un lugar, un espacio muy especial a esa biodiversidad que muchas veces está ahí a la puerta de nuestra casa, pero la desconocemos. Por eso esta iniciativa con nuestros amigos de la organización Pen of Earth lo que quiere es eso, documentar a través de las fotografías que ustedes nos puedan enviar qué especies están en este momento, para ojalá en los próximos años tener unos datos muy, muy precisos. Y como te digo, lo importante es que la gente conozca, se apropie de su biodiversidad, porque nadie va a querer conservar lo que no conoce. Me parece excelente que todos podamos ayudar justamente a Friend of the Earth para evaluar la población de las mariposas, ¿no? Y como nos dice Indiana, con dos simples momentos: tomar una foto cercana de la mariposa, evitando molestarla, ¿no es cierto? Y vamos a enviar a un WhatsApp junto con las coordenadas de donde nos encontramos. Significa entonces, Indiana, que quienes estamos en Ecuador podemos hacer, simplemente tomamos una foto cercana al número que ya les vamos a facilitar. Y luego, ¿ustedes qué van a hacer con esa cantidad de fotos que seguro les van a llegar del mundo entero? Claro, bueno, esa es una parte del trabajo bastante grande. Hasta el momento, digamos que este proyecto lo estamos divulgando, entonces nuestra base de datos está en un proceso de crecimiento. Cuando las personas nos manden estas fotos, lo que hacemos nosotros es ingresarlas dentro de nuestra plataforma. Allí le colocamos su nombre científico, su nombre común, las coordenadas dentro del mapa en la región, el país o el lugar donde fue registrada, y una pequeña descripción sobre sus hábitos, sobre su distribución, y obviamente dándole un crédito especial a la persona que tomó la fotografía. Entonces yo creo que en este momento donde el mundo está cambiando, donde como les mencioné hace un momento, la pandemia tal vez nos tocó a todos de una forma u otra, y nos está demostrando qué tan frágil es la especie humana. Ahora pongamos un momentico del otro lado, esa biodiversidad que está todo el tiempo ahí esperando a que nosotros también le echemos una manito. Y yo creo que un proyecto como este es súper importante porque nos va a dar la oportunidad de conocer las especies, su distribución, su ubicación, y sobre todo que las personas se animen a tomar esas fotografías sin ningún miedo. No les va a pasar absolutamente nada. Por eso esta sección es importante, para que rompamos esos mitos de que las mariposas son malas o de que nos traen malos augurios. No. Yo creo que las cosas malas realmente las producimos nosotros humanos, los humanos, nuestra huella humana es bastante catastrófica, y lo que tenemos que hacer es procurar por aportar en este momento para mitigar todos esos cambios terribles, porque de lo contrario las futuras generaciones no van a poder disfrutar de las mariposas ni de toda esta magnífica biodiversidad que nos rodea en nuestras ciudades. Y como les digo, Ecuador es un país magnífico, es un país mega diverso, muy pequeñito, tiene una heterogeneidad de paisajes impresionante hacia las Aldas, Napo, la Amazonía, las serranías, sus zonas volcánicas realmente fascinantes. Contienen muchísimas especies que incluso no hemos descrito, no conocemos todavía. Así que hay que darle una oportunidad al proyecto. Ustedes también la oportunidad de conocer las mariposas, las polillas, sin ningún miedo, porque el miedo en verdad es perderlas. Se extingan, y cuando ya se extinguen nunca jamás las vamos a poder volver a ver. Claro que sí, Indiana, y decirles que cada mes justamente esto apoyar a este censo. Indiana, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y pues a las órdenes para formar parte de estas iniciativas para cuidar nuestra biodiversidad. No, muy agradecidos a ustedes con la invitación. De verdad que espero que hayamos aprendido un poquito sobre este importante proyecto. Les hago otra invitación: entren a nuestro portal friendoferth.org. Allí van a encontrar todos los parámetros y el número al cual pueden enviar sus fotografías. Y bueno, los invito a eso. Nada miedo con las mariposas y las polillas. Ellas son supremamente importantes para
nuestro propio beneficio y para el disfrute de la biodiversidad. Así que déjenles el miedo y por favor ayúdennos, compartan sus fotos para volver este proyecto cada vez más y más grande. Muchísimas gracias. Ha sido Indiana Cristóbal Ríos Malaver, él es biólogo, colaborador de la organización Friend of the Earth. Son las 17:53. Fer, aquí estamos cerrando nuestro segmento Rompiendo Mitos. Con esto tan importante que hemos aprendido, Fer, no nos causan daño las mariposas, por favor, no las ataquemos, no las matemos, más bien tomemos una foto y enviemos a esta organización para que puedan hacer este censo mundial para salvar las mariposas. Así es, mi querida Jo, es momento de ayudarnos, darnos la mano y aprovechar de la biodiversidad y la naturaleza que tiene este lindo país de Ecuador, ¿eh? If you like and wish to be alerted every time we release a new episode, please subscribe and like us. Thank you very much for following us.